Hoy estamos aquí en la Universidad Camilo José Cela con don Rafael Calduch y don Inocencio Arias para hablar no solo sobre las relaciones internacionales a día de hoy, cómo funcionan en el mundo, sino especialmente sobre la relación entre España y Estados Unidos. En primer lugar, don Inocencio, yo quería preguntarle sobre cómo puede Europa equilibrar sus principios sobre el pacifismo, la no guerra, con el hecho de que tiene que rearmarse, o sea, inevitablemente tiene que aprender a defenderse sin Estados Unidos. Sí, exactamente, es bien planteado, tiene que aprender a defenderse. Es decir, el mundo es un momento en que está totalmente revuelto, que hay actos imperialistas de grandes potencias, algunas de ellas que están en Europa, como es Rusia, y Europa tiene que darse cuenta que no puede depender solo de Estados Unidos. Primero porque en Estados Unidos la sociedad en general está llegando a la conclusión de que los europeos están abusando económicamente de Estados Unidos. Y segundo, esto ya surgía hace 10 o 12 años, pero segundo porque hay un nuevo dirigente de Estados Unidos que es una persona totalmente convencida de eso, que está convencida de que los europeos son unos gorrones y que está dispuesto en un momento determinado incluso a que le costará trabajo aceptarlo, pero está dispuesto incluso a que salte por los aires la OTAN. Y salta por los aires la OTAN, los europeos quedamos indefensos si no hemos tomado medidas que tendrán que ser a medio y largo plazo, pero no tenemos medidas para solucionarlo. Hay que rearmarse. No, aquí no se puede decir, porque al gobierno detesta la expresión rearmarse, pero es que no hay más remedio que decirse, pero hay que hacerlo con mesura, gastando lo imprescindible y de acuerdo con otros países para que nos cueste menos, pero el pensar que no podemos rearmarnos es una ceguera. Sí, lo interesante del tema es que lo cierto es que las principales potencias europeas tienen las capacidades para hacer ese rearme. Es decir, no dependemos, por ejemplo, porque tenemos una industria propia, no dependemos de la industria norteamericana, tenemos nuestras capacidades tecnológicas. Yo siempre pongo el ejemplo de que el A400M, que es el avión estratégico europeo, producido exclusivamente por los europeos, la tecnología viene del Concorde, que era exclusivamente tecnología europea, franco-británica, ¿no? Pero como ha dicho el embajador, era más un problema de falta de voluntad política, porque efectivamente desde la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos, también por su propio interés de seguridad nacional, en la época de la bipolaridad, le interesaba reforzar la defensa avanzada en Europa frente a los soviéticos, ¿no? Pero tenemos que cambiar esa falta de voluntad política y poner en marcha los medios que tenemos. La falta de voluntad política es el elemento esencial. Los gobiernos no la tienen porque son cobardes, porque no quieren decir a su población usted va a tener menos beneficios de este tipo o del otro. Son cobardes y casi ningún gobierno se atreve a hacer la pedagogía necesaria. Hay que hacerla de una forma educada y ordenada y sin alarmar, pero hay que hacerla. Eso nadie se atreve a hacerlo, ningún gobierno. Por cierto, en la lógica de lo que está diciendo el embajador Arias, se hace un falso discurso en el que se dice hay que elegir entre bienestar social o defensa. Y es falso, porque necesitamos el bienestar social y la defensa, no es o la defensa. Si fuese o, sería una cuestión muy sencilla, de decisión puramente política. Efectivamente necesitamos las dos cosas, ¿no? Porque quien crea que puede sustituir la defensa cuando se produce la agresión, como le ha ocurrido a Ucrania, con los hospitales y las escuelas, está fuera de la realidad. Necesitamos las dos dimensiones. Por tanto, quitarle recursos a la defensa en aras del discurso del bienestar social es una manipulación. Está claro que al final el bienestar social es algo que preocupa sobre todo a muchos países europeos y yo era por esto por lo que preguntaba sobre este equilibrio que tenía que encontrar ahora mismo la Unión Europea. Y han sacado ustedes un tema que también quería tratar, que es la cuestión Rusia-Ucrania, porque al final Estados Unidos está muy presente en este conflicto, al igual que lo está en otros conflictos del mundo, y quería preguntarles por cómo ven la situación o la posición de Estados Unidos respecto a este conflicto en los próximos años. Estados Unidos tiene una posición tibia, es decir, Estados Unidos es perfectamente consciente, todo el gobierno americano, de que Rusia ha agredido a Ucrania. Ahora bien, Trump está obsesionado
con solucionar el conflicto por muchas razones. Puedo creerme que en parte es porque a él le preocupa el sufrimiento humano, pero hay otras razones, como por ejemplo que él quiere conseguir el Nobel de la Paz. Entonces él querría solucionarlo, pero esa ansia, esa voracidad que tiene por solucionarlo, significa que quiere solucionarlo a cualquier precio. Y el precio que le quiere, tal vez, hacer pagar a Ucrania es excesivo, porque entre otras cosas le está pidiendo no solo que Ucrania firme que no va a entrar en la OTAN en 20, 30 o 40 años, que eso sería aceptable, Ucrania lo quiere, pero es que le va a pedir que renuncie a una quinta parte de su territorio. Y entonces yo digo para los amigos de Rusia en España, que los hay, sobre todo enemigos de Estados Unidos, ¿aceptaríamos nosotros, cualquiera de nosotros, que nos dijeran para llegar a la paz en tu país hace falta que renuncies a Almería, Granada, Sevilla, Córdoba y Huelva, porque el país que nos ha atacado es árabe y eso fue árabe hace 500 años. ¿Estaría uno dispuesto o quería decirlo? No, lo que quiero es que me ayude Estados Unidos para no tener que ceder eso. Entonces, la postura maximalista de Putin hacen que si Trump lo acepta, sea una auténtica mazazo para Ucrania. Pero por eso él está equidistante, por esas razones. ¿Le preocupa el sufrimiento humano? Sí. ¿No quiere que haya guerra en Europa para poder dedicarse a ver el frente oriental, que es el que le preocupa ir a China también? Y además quiere el Nobel de la Paz. Y si consigue la paz ahí en términos aceptables, probablemente se lo daban. Si lo consigue en términos humillantes para Ucrania, no se lo van a dar. Es lo que tenía que darse cuenta. Sí. Yo votaría en contra. Y después hay otro aspecto que inicialmente, cuando empezó su mandato, Trump subestimaba, y su equipo, con esa idea de lograr la paz a cualquier precio, pensaba que se podía conseguir la paz en una guerra ignorando a uno de los beligerantes, lo cual es un disparate absoluto, porque la guerra durará lo que los beligerantes puedan o quieran mantener la violencia, y los demás podemos colaborar, contribuir, pero no sustituir. Y esa concepción de sustitución ya la ha corregido, igual que la retirada del apoyo y la contribución militar norteamericana, que originariamente en el conflicto era muy importante, ahora ya ha sido ampliamente sustituida por los aliados europeos, ¿no? Luego, por tanto, esa posición ahora la puede mantener. El problema de este asunto es que esa tibieza está alimentando la posición extremista en las reivindicaciones para llegar a un acuerdo final de paz de Putin. Yo ahora quería cambiar un poco el tercio y quería hablar del proceso de globalización mundial, porque si bien es verdad que en los últimos años cada vez estamos más interconectados, cada vez hay más conexiones entre países, se ve que con el nuevo mandato de Trump se tiende hacia más un cierto proteccionismo en ciertos sectores y por lo tanto podíamos pensar que se tiende hacia un mundo más desglobalizado. ¿Creen ustedes que puede llegar a ser así, que aunque China esté emergiendo como gran potencia y se siga teniendo un mundo globalizado, vamos a menos? Es difícil hacer una profecía sobre lo que va a ocurrir. Al mundo globalmente no le interesa que se vaya a la desglobalización, es decir, con esto había más comercio, por lo tanto hay mayor desarrollo, hay mayor progreso social. Ahora, yo sinceramente no podría dar asistencia de Trump, de Putin. China ahora mismo está por la globalización, porque está muy favorecida por ser el gran exportador mundial ahora mismo y el gran banquero, pero en un momento determinado no sabemos China lo que podría hacer. Yo no me atrevería a pronosticar. Desde luego, si vamos a una desglobalización, Europa lo que no puede es olvidarse del proceso suyo de integración y de que la Unión Europea sea cada vez más un ente único en la medida de lo posible. Lo que ocurre es que la Unión Europea, lamentablemente, en todos los temas decisivos, no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero en todos los temas decisivos está dividida. Precisamente porque está dividida, y enlazo con lo que acaba de decir el embajador, es porque por lo que la propia Unión Europea, preveyendo eso, ya lo reguló. Y entonces estableció el sistema de cooperaciones reforzadas. Por eso cuando ahora sale el canciller alemán hablando de la Europa de dos velocidades, hay que decir que la Europa de dos velocidades lleva desde hace mucho tiempo. Los británicos en Maastricht dijeron: nosotros no queremos estar
en la política exterior de seguridad común, no queremos estar en el euro, y se les aceptó. Luego, ¿cuál es la idea de fondo, no? La idea de fondo es, con eso de las cooperaciones reforzadas, es los que queremos más integración porque somos conscientes de la necesidad que eso supone, vamos a seguir, y los que no quieran seguir, pues se quedan al margen. Pero eso demuestra precisamente el planteamiento que hacías. Estamos en un momento de crisis del antiguo sistema internacional, y en los momentos de cambio se generan incertidumbres y se generan fuerzas contradictorias. Una que pugna por más integración en la defensa, etcétera, y otros que, como Orbán, van al discurso nacionalista de yo quiero mantenerme al margen, ¿no? Y eso precisamente demuestra que estamos en ese dilema. Yo creo absolutamente con el embajador, primero, que la interdependencia que se ha alcanzado ya con la globalización es muy difícil que se revierta. Y en segundo lugar, Europa, la Unión Europea, frente a los retos que tiene de la globalización, tiene que hacerle frente con más integración, no con menos. El discurso nacionalista es un discurso que mira al pasado decimonónico frente al futuro global. Sí, pero a pesar de esto, estamos viendo en los últimos años una alza de los nacionalismos, no solo en Europa, sino también pues, en Estados Unidos. No, Estados Unidos es el más. Estados Unidos más que en Europa. En Europa son los que ha citado el catedrático. Está Orbán, un poco algún otro país de Europa Central, pero el tema es Estados Unidos. Estados Unidos que además utiliza el tema aduanero como arma política. Es decir, Trump, cuando un país le está molestando con cualquier cosa o no ha cedido en algo que ha pedido, inmediatamente amenaza con ponerle tarifas del 28% en vez del 5%. O sea que Estados Unidos sí se ha vuelto nacionalista. Todos los países son nacionalistas, pero hay un límite, incluso verbal. Y sin embargo, para Trump no hay un límite ni fáctico ni verbal. Yo puedo decir, por ejemplo, otro día dijo, yo sí, me gusta mucho la paz, pero voy a dejar de hablar de la paz. A mí lo que me interesa es que Estados Unidos no sufra ningún peligro. Entonces, en la economía es lo mismo. Y dice, Estados Unidos lo primero, make America great again. Que Estados Unidos sea grande, como si Estados Unidos se va a convertir en una porquería, él la va a convertir en grande. Él no la va a convertir en grande. En ese sentido, recuerdo el eslogan de su primer mandato era American First, y yo decía, en realidad lo que está haciendo es una política American Only, ¿no? O sea, solo América. Ese aislacionismo autárquico en un mundo, como decía antes, de interdependencia global, donde, por ejemplo, un sector de automoción con el Tesla como símbolo, pero que resulta que las baterías se producen en China, aplicar esas políticas arancelarias autárquicas es un disparate, ¿no? Pero es lo que está practicando, ese es el problema, ¿no? Y hay, ¿el resultado cuál es? Que efectivamente a veces no como dinámica o política antiglobal, sino como mecanismo de protección frente a los perjuicios que puede provocar la globalización. A veces hay que tomar ciertas políticas nacionales, pero no, el discurso nacionalista no tiene sentido. Es decir, una cosa es que te protejas, por ejemplo, de que la globalización, el ciberespacio, te provoque ciberamenazas frente a las cuales te tienes que defender, ciberataques, por ejemplo, a tu banca, etcétera, frente a los cuales, lo cual no es una política nacionalista, es una política de seguridad. Y otra cosa es hacer el discurso de yo voy a aplicar políticas arancelarias arbitrarias cuando me dé la gana y como me dé la gana, ¿no? Y es que en este momento es más importante que nunca el rol de la diplomacia. Por lo tanto, yo quería preguntarle especialmente al embajador cómo ve este rol de la diplomacia en un futuro, así como última pregunta. Bueno, el rol de la diplomacia en sentido global la veo como importantísima. El papel de los diplomáticos profesionales lo veo reducido, porque los políticos lo han reducido. Los políticos y el avance de las comunicaciones. Es decir, cuando yo empecé en la profesión, hace ya, no quiero acordarme, 50 y tantos años, el comunicarse, yo estaba en Bolivia destinado, el comercial de Bolivia a España, era algunos días un problema. Algún día no podía entrar ni por teléfono. No había teléfono móvil, no había internet. Entonces, para hablar, una vez que yo me operé una vez en Bolivia y para comunicarse a mi madre fue un problema. Ahora, sin embargo, por lo tanto,
los embajadores tenían una autonomía por la escasez de las comunicaciones y se confiaba más en los diplomáticos. Tenía una autonomía que ahora mismo no tenemos. Ahora mismo somos un poco a veces los temas importantes, dado lo veloz que son las comunicaciones y dado que ahora, como los presidentes viajan con relativa velocidad y conocen a sus colegas y los ministros mucho más aún, piensan que ellos lo pueden resolver, ¿no? Y entonces, con frecuencia ahora, yo cuando estaba en uno de los temas delicados, yo era un papagayo. Yo en algún momento de emergencia que no se podía comunicar con Madrid y que yo me atrevía a dar el salto a la piscina, podía actuar con una cierta autonomía y modelar lo que había que decir. Pero en los temas claves en la guerra de Irak, yo era un ventríloco. Yo era un hombre, era el muñeco del ventríloco. Entonces en esto ocurre, y luego está que los ministros y los presidentes de gobierno o los jefes de Estado, como viajan y conocen a los colegas, ya a veces meten la pata, porque no pueden tener un conocimiento detallado de los temas como tenemos nosotros de los que nos afectan. Es decir, el embajador de España en Argentina conoce muchísimo más de Argentina y cómo se puede meter la pata que conoce el ministro de Exteriores y no digamos el presidente o el rey. Pero entonces ahora ellos tienen una confianza inusitada y es normal que a mayor importancia del político, mayor desconfianza hacia los diplomáticos. Esto le ocurría hasta Kennedy o hasta Kissinger, que decían hay que confiar en los diplomáticos en lo imprescindible. Entonces nuestro papel, la diplomacia como tal sigue siendo importantísima para parar un conflicto, para tratar de solucionarlo si ha estallado ya, pero ¿quién la ejerce? ¿La ejercemos nosotros, los diplomáticos de profesión, o la ejerce la diplomacia que pilotan los presidentes de gobierno? Pues con frecuencia ahora, en los temas importantes, nosotros no la llevamos. El papel diplomático ha bajado, el de la diplomacia no. ¿Cree que esto tiene alguna solución? Bueno, tiene una solución de que los políticos oyeran más a los diplomáticos, que luego ellos tomen las decisiones, y si ellos quieren lucirse, que se luzcan ellos. Nosotros estamos para que ellos se luzcan, pero que no oigan a los diplomáticos o que piensen estos diplomáticos que tan solo les interesa lo frívolo, es decir, que tengan esa visión estereotipada, estúpida de nosotros. No, nosotros estamos ahí para tratarles de ayudarles a resolver un conflicto. Sí, hay un aspecto que con eso me gustaría concluir, que devalúa todavía más el papel del diplomático, y es que los presidentes de gobierno y los primeros ministros se rodean de asesores, y terminan teniendo más importancia esos asesores que los diplomáticos. Y yo como siempre, el caso español es paradigmático. En España, en este momento, asesores de los ministros y del presidente de gobierno en Moncloa hay tantos como el cuerpo diplomático. Yo estuve viendo los datos de 2024 y hay prácticamente los mismos. ¿Eso qué significa? Que el presidente de gobierno y el ministro, en este caso de Asuntos Exteriores, están rodeados de asesores que les impiden escuchar la voz de los verdaderos profesionales que son los diplomáticos. Y diré algo más abundando en lo que acaba de decir el profesor. Los fontaneros, los que rodean a los presidentes del gobierno, son en principio aduladores del presidente del gobierno o como mínimo no se atreven a objetarle cuando dice algo. Y los diplomáticos que estamos distanciados, cuando llega a un país y tal cosa le hablamos con toda claridad, este ministro que vas a ver es totalmente antiespañol, le ponemos a entender todos los matices para que él sepa cómo desenvolverse. Y por supuesto, no es que lo insultemos, pero somos capaces de objetar, aunque sea con voz bajita, somos de objetar. Los fontaneros con frecuencia son palmeros, aplaudir. ¿Qué bien ha estado presidente? Yo creo yo fui fontanero en Moncloa durante 5 o 6 meses y me acuerdo cuando ocurría algo que los otros, no todos, había otro que tampoco, pero la mayor parte decía: presidente, ¿cómo está en la entrevista? Es que lo has revolcado, es que de forma educada lo has dejado. Y yo pensaba, bueno, lo ha hecho bien, pero ya no es Di Stéfano ni es Mbappé, no, lo ha hecho bien, pero como Tchouaméni, tampoco hay que exagerar, ¿no? Entonces, pero eso me ocurrió más de una vez. Pues ha sido un placer charlar con ustedes, un honor el que hayan podido responder mis preguntas y muchas gracias por su labor.
Preguntas muy inteligentes, dicho sea de paso. Sí, no, interesantes para el que lo oiga.